Bueno, entonces estamos comenzando formalmente eh, este Zoom del 14 de octubre de Economía Urbana. Y lo que les tengo para ofrecer hoy aquí son tres cuestiones. Vamos a ver, obviamente, la clase 7, hacer algunas precisiones sobre la clase 7, que ya está subida al campus, y comentarles cómo vamos a seguir con los foros de debate grupales por equipo, un poco sobre la organización de lo que se viene, y por otro lado el tema de los exámenes. Vamos a cambiar el orden de la presentación de los temas que les di recién. Vamos a empezar por el final. Respecto a los exámenes, yo todavía estoy leyendo. Les comento que hago una doble lectura, leo dos veces cada examen. Y, estimo que para la semana que viene ya estarán disponibles las notas. Lo que he leído hasta ahora me parece que está bien, son buenos exámenes. No encontré nada grave. Eh, y creo que por lo que he leído también hasta ahora no van a tener demasiados inconvenientes, ¿no? en la, con la nota, ¿no? Así que creo que en gran parte el resultado de los exámenes tiene que ver con la preparación que han tenido en los foros de debate. Las preguntas que usted ha encontrado ahí, las consignas, ¿no? Que en general tienen que ver con la forma en que se presentaron las consignas del examen también, ¿no? En cuanto a los contenidos y a las formas, ¿no? Así que bueno, esperen con expectativa positiva en general las notas para la próxima semana. No sé si quieren preguntarme algo acerca del examen, alguna duda. Antes de empezar a grabar, alguien me preguntó sobre los exámenes. No sé qué duda puntual había sobre si No, no, hacer. solo eso. Ya con eso contesta mi pregunta. Bien, no, sobre las notas, claro, vos querías saber si ya estaban las notas, Sí. ¿no? No, no, porque bueno, imaginen, son como 30 y pico de exámenes que tengo que leer dos veces. Los leo en el orden que llegan, de los primeros a los últimos y después de los últimos a los primeros. Es una forma de poder quedar tranquilo en la forma en que uno los lee, ¿no? Porque, a ver, cuando uno lee tantos exámenes juntos con estas características, que son varias páginas, obviamente hay cierto agotamiento mental de quien está leyendo y no lee de la misma forma el primero que el último. Entonces, después hay que hacerlo en sentido inverso para que también asegurar cierta objetividad, ¿no? En la forma de la evaluación y en el resultado final de la evaluación. Además que me interesa leerlos en detalle porque eh, ustedes tienen que elaborar las respuestas y por otro lado también está el tema de los videos, hay que ver los videos. Así que bueno, calculo que ya para los primeros días de la semana que viene ya estarán disponibles, ¿no? Las subo al campus. También se las comento por acá las notas, ¿no? Bien, vamos al segundo tema. Este es el de las notas. El segundo tema es el de los equipos de los foros para el debate. Tuvimos una primera experiencia el jueves pasado, jueves 7. Participaron tres grupos nada más en forma presencial. Después otro grupo me hizo llegar la respuesta a través del campus, pero es una recomendación fuerte, casi les diría que como una obligación, la participación en el próximo foro presencial que va a ser el jueves 21 de octubre a las 10:30, o sea, el próximo jueves. Jueves 21 de octubre a las 10:30 en el aula 10. Van a tener que estar los voceros o las voceras ahí en el aula, ¿no? Hay personas que todavía no tienen equipo, están tratando de ubicarse en estos días. Ya hemos logrado que una o dos personas que no tenían equipo lo tengan. Y
Así que traten de ubicarse los que no tienen equipo aún, porque bueno, los foros de debate hay que completarlos al terminar el curso. Yo después del segundo examen les dejo unos 10 días, más o menos, hasta el cierre de las notas, y aún después de los recuperatorios para que puedan terminar los foros. Antes de la finalización de la cursada. Y necesito saber con anticipación también quién va a ser el vocero, la vocera. Y hoy les subo las consignas para que las vayan trabajando con tiempo. Las consignas del foro de debate que en este caso será por equipos. En algunos casos me han planteado que hay equipos donde la mayoría de los integrantes trabajan, entonces dicen que no pueden asistir. Bueno, la idea siempre es que alguna de las personas que están dentro del equipo asuma el rol de vocero, teniendo en cuenta esa posibilidad que dispone, que es la de, al no trabajar, tener más tiempo, ¿no?, para asistir presencialmente. Yo entiendo que el cambio de reglas sobre la marcha, que fue pasar de la virtualidad a la semipresencialidad, pues tampoco es una presencialidad total en la universidad, ya ha cambiado los planes, ¿no? Incluso no solamente los estudiantes, sino nosotros también, ¿no? Pero tratemos de adaptarnos a estas circunstancias. Lo ideal sería que hubiese empezado el primer día del cuatrimestre normal y no a mitad del cuatrimestre, o haberlo dejado todo esto para el próximo año. Pero bueno, las autoridades de la universidad decidieron eso y nos tenemos que adaptar a esas circunstancias. Entonces, traten de que en los equipos siempre haya alguien que tenga esa posibilidad de asistir. No es tanto, es una vez cada... Bueno, ahora va a ser cada 15 días, no sé, después tal vez en algún momento lo hagamos por una vez por semana, pero en principio ahora para que hasta que nos vayamos organizando será una vez cada 15 días. Tampoco queda tanto, ¿no? Porque el cuatrimestre termina en noviembre, así que no es tanto lo que resta. Bien, entonces insisto, yo se los hago llegar por el campus, los notifico a través del mail y también va a estar en el campus esto. El jueves 21 del 10 es el segundo foro de debate por equipo, con las consignas que van a encontrar a partir de hoy en el campus. Bien. Y los que no tengan equipo, insisto, ahí a través del grupo, traten de ubicarse, lo resolvemos rápidamente. Los grupos, hay grupos de 4, de 5, de 6. Los de 6 no los carguemos con más gente porque ya es difícil coordinarlos. Entonces, los equipos que tengan 4 o 5 personas, si pueden sumar a alguien más que se haya quedado sin equipo, sería ideal. Bien, vamos al tema de la clase, ¿no? Vamos ahí. Bien. En la clase 7, que se llama Visiones Alternativas para el Desarrollo Urbano, es la primera parte de este tema y da inicio a la cuarta unidad. Esta cuarta unidad que justamente está concentrada en miradas, formas de comprender el desarrollo urbano diferentes a las que planteamos en la primera parte del curso, cuando nos referimos a la ciudad industrial, donde introdujimos el tema de la ciudad postindustrial y comparábamos con las ciudades pretéritas, las ciudades del periodo preindustrial, haciendo énfasis en los distintos factores que determinaban el desarrollo de las ciudades, desarrollo urbano. Entonces recuerdan que fue una de las preguntas del examen, si consideran ustedes que se habían transformado las condiciones de los factores de desarrollo, cuáles habían sido esos factores de desarrollo para la ciudad industrial, y veíamos que la ciudad industrial, o al menos hasta el periodo de la ciudad industrial, las ciudades dependían para su desarrollo o constituían factores de un potencial desarrollo económico, político y cultural, los factores duros, ¿no?, vinculados con
las condiciones geográficas, el entorno, la disponibilidad de materias primas, el acceso a vías que permitieran comunicar a las ciudades con otras ciudades y comerciar, exportar sus productos y recibir los de otras ciudades. Bueno, todos esos elementos eran importantes a la hora de encontrar la potencialidad para el desarrollo urbano de una ciudad. Si la ciudad no disponía de una gran cantidad de esos elementos, de esos factores, iba a tener más inconvenientes para desarrollar su actividad económica, fundamentalmente. Bien, esta clase, en la clase 7, comenzamos a ver, como dice el título, visiones alternativas para el desarrollo urbano. Que las fuimos anticipando, porque ya estuvimos hablando de la ciudad postindustrial, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a repasarlo, esto lo vimos. ¿Se acuerdan que estas eran las características de la ciudad postindustrial? Que fue un tema de la primera parte del curso. Ahí tienen entonces esas 5 características: una ruptura con el paradigma urbano-industrial, la base económica, ya lo dijimos muchas veces, estaba hegemonizada por los servicios de alta gama. Otro elemento importante era la reversión de la centralidad urbana, ya no es esa cuestión de centro y periferia que vivimos en la ciudad industrial, pasa a un segundo plano o se deja de considerar como parte de la morfología de las ciudades, sino, bueno, empiezan a aparecer subcentros, ¿no? Periferias que dejan de serlo para convertirse en subcentros también. Bueno, toda una transformación de la ciudad que tiene que ver con esta cuarta característica que desarrollamos en esa clase cuando hablábamos de la ciudad postindustrial, que este tipo de ciudades se caracterizan por demandar menos espacio para las actividades productivas. Recuerdan que yo había puesto como ejemplo que la ciudad industrial demandaba espacio porque aparecía ahí un dispositivo, un objeto extraño dentro del paisaje urbano, que era la fábrica. Y una fábrica demanda mucho espacio. Aún una pequeña fábrica demanda espacio en relación a las actividades que se realizan en la ciudad postindustrial. Insisto, notoriamente menos demandante de espacio que la ciudad industrial. Y todo eso genera una fuerte dispersión de la mancha urbana, ¿no? Veamos que la ciudad industrial era mucho más compacta, ¿no? Que a un barrio comercial le sucedía a uno residencial, y a uno residencial le sucedía un barrio industrial. Un uso más intensivo del territorio por parte de las ciudades industriales. Bueno, eso tiende a romperse. La ciudad postindustrial se disgrega en el territorio porque los habitantes de la ciudad postindustrial tienden a ser más autosuficientes en su propio espacio. Y las actividades económicas, esos servicios de alta gama, son per se menos demandantes de espacio, ¿no? Por ejemplo, lo veíamos claramente con las actividades de diseño. La persona sentada frente a una computadora, junto con 3 o 4 más, en un estudio de diseño, realiza una actividad que es evidentemente menos demandante de espacio que la que se realiza en una gran planta industrial, ¿no? Aunque trabajen para una planta industrial, bueno, pongamos el ejemplo del diseño de automóviles, ¿no? Las plantas de automóviles siguen existiendo, pero todo el diseño, que es un componente fundamental del valor final del automóvil hoy, el valor final de un automóvil tiene un alto componente en su valor de diseño. Bien, si bien en una fábrica, la fábrica de automóviles, las plantas automotrices requieren espacio, ¿no? Vienen de la conformación de la vieja ciudad industrial, las actividades de diseño para esa planta automotriz requieren mucho menos espacio, ¿no? 3 o 4 diseñadores diseñan un automóvil en una oficina. Bien. Eso es lo que decíamos de la ciudad postindustrial. ¿Me van siguiendo? ¿Se escucha bien? Todo sin inconvenientes, ¿no? A ver si aquí hay un mensaje. Sí, se escucha bien. Bien, bien. Entonces seguimos con Bueno, les decía, esperen que vuelvo para atrás un poquito. Ahí está. Uno de los textos que tienen, o el texto fundamental que tienen para esta clase 7, es este que tienen ahí en pantalla, que se llama El Gran Reset
escrito por Richard Florida. Ahora vamos a volver sobre él, vamos a comentar algunos aspectos de su biografía académica y a qué se dedica. Y el subtítulo de Gran Reset es Nuevas formas de vivir y trabajar para impulsar la prosperidad. Richard Florida es un economista urbano que se dedica desde hace muchos años a estudiar el fenómeno de la economía creativa en las ciudades. Todo lo que sea creativo en las ciudades, él lo estudia lo que él llama clases creativas, estudia las ciudades creativas, y el último trabajo, que ya tiene unos años, 8 o 9 años, de Richard Florida, el último libro, es que sintetiza una cantidad de ideas que él tiene en torno al desarrollo urbano. Y creo, yo lo propongo, no quiere decir que yo coincida totalmente con lo que dice Richard Florida, pero digamos, es uno de los autores más reconocidos y sintetiza muy bien todas estas cuestiones que venimos hablando acerca de los nuevos factores del desarrollo urbano, ¿sí? Que para Richard Florida y para otros autores que están dentro de esta corriente de la economía creativa, tienen que ver justamente con la naturaleza creativa, ¿sí? Con la incorporación de ciertos componentes de conocimiento, de saber técnico, eh, y otras características que ahora vamos a ver, que no tienen que ver en sí con las actividades, pero sí con el entorno urbano. Bien, entonces, saqueo esto. Les recuerdo, esto lo vimos en la primera parte del curso. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando comparábamos la ciudad industrial con la postindustrial, ya se están haciendo estudios donde se trata de analizar y organizar un listado, una reseña de elementos, de factores condicionantes del desarrollo urbano, ¿no? Y esto lo veíamos, insisto, como parte de la primera parte, estamos, como un componente de la primera parte dentro del contenido de las primeras unidades, era la globalización, perdón, eh, este estudio de una consultora que se dedica a estudiar las ciudades globales, y reseñaba ese estudio como conclusión, después de estudiar muchas ciudades globales a lo largo del planeta, los distintos factores, ¿no? Y veíamos que la influencia y la participación en eventos internacionales eran importantes, ser sede de empresas multinacionales también, ¿no? O de actividades como ferias mundiales, ser sede de de la bolsa de comercio, eh, ser centro también de una gran conurbación o área metropolitana, y tener un sistema de transporte dentro de la ciudad que lo conectara con otras ciudades, como que funcionaba como un gran hub, ¿no? Un lugar de conexión de distintas modalidades de transporte. Tener también una infraestructura avanzada en el mundo de las telecomunicaciones, conocimiento y familiaridad de la ciudad a nivel internacional, ¿no? Que sea una ciudad prestigiosa, que sea una ciudad cosmopolita, que su cultura sea cosmopolita. Vamos a verlo ahora en particular esto, qué es lo que dice acerca de la cultura cosmopolita de una ciudad y la importancia que tiene para su desarrollo económico Richard Florida. Y otro aspecto que se conecta de este estudio, de esta consultora a nivel global, con el libro de Richard Florida que comenté recién, El Gran Reset, es que tenga la ciudad un ambiente cultural propio, gracias a la existencia de festivales de cine, eventos musicales, galerías de arte, espacios de ocio y entretenimiento, con, como decía, con un gran contenido cultural, ¿no? O sea, la cultura de la ciudad es importante para el desarrollo urbano, cosa que no veíamos en el caso de las ciudades industriales, o al menos la definición de cultura como la presentan aquí los que analizan la ciudad postindustrial, porque obviamente cultura también había en las ciudades industriales, ¿no? Pero aquí aparece la cultura como un elemento importante, como un factor decisivo para el desarrollo de las ciudades. Bien, entonces, acá está, este es Richard Florida. Vamos a poner
Este es Richard Florida, como acá bien dice, dirige un centro de estudios que es CityLab, escribe en una revista muy prestigiosa de Atlantic, y es profesor de la Universidad de Toronto, en Canadá, y también da clases en la Universidad de Nueva York. Si ustedes googlean su nombre, va a aparecer cantidad de videos, porque es una persona muy demandada para dar conferencias, seminarios, talleres en distintos lugares del planeta. Es como una especie de gurú de la economía creativa. Entonces lo convocan para que hable de estos temas. A veces lo contratan las ciudades, el alcalde, su tipo de gobierno, para que los asesoren. Y se hizo muy famoso a partir de estos libros que yo les comentaba recién, ¿no? Las ciudades creativas, la clase creativa y el gran reset. Bueno, me dirán ustedes, ¿por qué no, si este es un curso de economía urbana, por qué no estudiamos el libro Las ciudades creativas, ¿no? Que por su título es evidente que tiene que ver todo, todo tiene que ver con el contenido de esta materia, con el programa de esta materia. Bueno, en realidad porque el Gran Reset, que es el que les recomendé como lectura, el Gran Reset es el último y sintetiza todas esas ideas que tiene Richard Florida y que presentó en las ciudades creativas y en la clase creativa. Y que lo escribió a consecuencia de lo que fue la crisis del 2008, una crisis económica financiera, de la que vamos a hablar también en un instante, que es todavía en algún sentido, porque la economía mundial está saliendo de los remesones de esa crisis, muy similar a la crisis del 30, que ustedes habrán estudiado en alguna materia, la crisis de 1930, la famosa crisis. Y Richard Florida cree que su tesis es que de la mano de la economía creativa, las ciudades y los países van a poder salir definitivamente de la crisis, o que podrían haber salido de la crisis, y serán una serie de características que van a hacer del mundo, de la forma en que se produce, se consume, se viaja, un mundo totalmente diferente y ya consolidado de otra manera respecto a la ciudad industrial. El, la cuestión de la pandemia de COVID, sin lugar a dudas, aceleró muchas de las consecuencias previstas por Richard Florida a partir de la crisis del 2008, la crisis económica financiera del 2008, y para algunos ya estamos entrando a un mundo eh, con muchos aspectos positivos, según algunos, con algunos aspectos muy negativos, según otros, de ese mundo pospandémico que tiene que ver con las tesis de Richard Florida. Por eso es interesante leerlo, porque de algún modo él fue un autor de anticipación de cuestiones, obviamente sin saber que iba a haber una pandemia, ¿no? Pero unos años atrás, no muchos, 5 o 6 años atrás, ya escribía de cosas que hoy se ven como naturales respecto a los comportamientos, no solamente económicos, también sociales, políticos, culturales, de los habitantes de las ciudades en el mundo, no sé si decirlo pospandémico ya, ¿no? Pero al menos lo que se vivió en el año 2020 y buena parte del 2021 en relación a la pandemia de COVID. Bueno, ¿y qué dice Richard Florida? ¿De qué habla Richard Florida? Bien, esperen que me parece que alguien se quedó sin admitir por ahí. No, vamos bien. ¿De qué habla este señor? No sé si ya empezaron a leer el libro o a leer algo de la clase 7. Yo leí Escribe, que, bueno, ¿quién es Gonzalo que me habla? no, Gastón, Ah, Gastón, sí. ¿Lo leíste? ¿Lo estuviste leyendo? sí, sí, leí el prólogo, un poquito el primer capítulo, Bien, que bueno, habla de que la crisis también reorganiza el sentido de diseño de la ciudad, ¿no? claro. Sí, Que sí, también afecta a la forma de vivienda, dice eso, creo que también lo marca usted, claro. que, que bueno, sí, tiene que ver también yo lo relacioné con la ciudad global, ¿no? Ujú. Sí, y notaste que es de fácil lectura, ¿no? Porque escribe de una forma muy periodística, tiene una forma de escribir Sí, muy sí, ya llana, en el ¿no? Sí. prólogo se Ujú. ve eso.
y hace muchas referencias, ejemplos y demás. No, es entretenido leerlo. Y ahora vamos a especificar, ¿no?, de qué habla Richard Florida, pero me parece que es un tema, y en particular un autor muy interesante para las materias que ustedes están, para las disciplinas que ustedes están estudiando, tanto para los de hotelería como para los de recursos humanos, pero vamos a ver algunas estadísticas que tienen que ver con el mercado de trabajo, también con el comercio internacional. Me parece que es un tema clave, o un autor clave, o una temática que desarrolla este autor, que es clave para comprender un mundo en el que ustedes van a vivir plenamente su vida como adultos, ¿no? Están transitando los primeros años de su vida adulta, dejando la primera juventud, y van a encontrar aquí seguramente muchas cosas que son tendencias, pero que después de unos 10, 15 años, 20 años, serán seguramente ya aspectos naturalizados de la vida urbana. Y ni que hablar del mercado de trabajo, como les decía recién, recursos humanos, relaciones laborales, eh, el tema de la economía creativa, de la nueva economía de las ciudades, es fundamental para entender la demanda de nuevos perfiles de trabajo, de trabajador, ¿no?, de formación, de capacidad. Temas que ustedes, bueno, ustedes están recién ingresando, los que estudian recursos humanos, ¿no?, relaciones laborales, están recién empezando a estudiar esa disciplina, pero son todos temas que ustedes al menos deberían ver en la carrera, ¿no?, para comprender el mundo del trabajo. Eh, en general, cuando se transforma la economía de las ciudades, cambia el mercado de trabajo. Es así, es uno a uno, no hay vuelta que darle. Y son cambios estructurales que van a perdurar varias décadas. Bien, entonces, por eso me parecía importante, para despertarle un poco el interés también y la conexión con temas de las carreras que ustedes están estudiando, ¿no? ¿Qué dice Richard Florida? Él dice que hay unas tesis que tiene ahí en el libro, que las plantea en el Gran Reset, también en las ciudades creativas. Dice, se pregunta, ¿son las economías creativas más productivas y competitivas? Los países o las ciudades con un mayor desarrollo de su clase creativa están asociadas con mayores niveles de desarrollo humano. Porque esto es algo también que él analiza en profundidad. Bueno, dice, bueno, pero el desarrollo de las clases creativas, el desarrollo de la economía creativa permite que haya una mejor calidad de vida, ¿no?, que el desarrollo de esas ciudades o de esos países adquiera mayores niveles de desarrollo humano. Existe un mayor desarrollo urbano en los países con un desarrollo económico impulsado por la clase creativa. Las economías creativas son más o menos igualitarias. Preguntas que se hace Richard Florida y que se responderán por sí o por no, dependiendo también del contexto de cada ciudad y en cada país. Porque si decimos que la cultura es importante ahora como un factor de desarrollo para los países, para las ciudades en particular, bueno, en realidad las culturas preceden, las identidades culturales preceden al desarrollo económico, ¿no? Entonces es como un marco que permitirá que algunas características de las economías creativas prosperen más que otras, ¿no?, dependiendo justamente del contexto cultural, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, Richard Florida tiene un modelo que llama de las 3 T's. En estos libros habla del modelo de las 3 T's. ¿Qué son las 3 T's? Acá las tienen: tecnología, talento y tolerancia. Tecnología, talento y tolerancia. Cuando se combinan virtuosamente estas 3 T's, talento, tecnología y tolerancia, hay más posibilidades para el desarrollo de las economías creativas. Y todas estas preguntas que se hace Richard Florida en forma de hipótesis se respondan afirmativamente. Que las ciudades sean más igualitarias, que haya más posibilidades de desarrollo económico, que existan mayores posibilidades de un desarrollo humano integral, que sean más productivas y competitivas. Tecnología, bueno, ¿a qué se refiere con tecnología? Obviamente
a la incorporación a los procesos productivos de los avances tecnológicos en el mundo de la informática. ¿No? Informática, la telemática, la comunicación, todo lo que también se conoce como la cuarta revolución industrial. El talento es que justamente haya una disponibilidad dentro de la ciudad y favorecida por el ambiente, un ambiente cultural propicio para, no solamente para formar talentos, sino también para aplicarlos productivamente a las actividades económicas, de gente que tenga un saber técnico, una experticia, un conocimiento, adquirido fundamentalmente en universidades. En universidades. Esperen que tengo aquí años. Tengo una pregunta acá de Gastón. Ahora ya te la contesto, Gastón. Ya vuelvo sobre las preguntas. Decía entonces que el talento es una de las características claves, decisivas, estratégicas de las economías creativas, de las actividades dentro de la economía creativa. Me dirán, bueno, pero en la ciudad industrial eso no pasaba. ¿Qué pasaba con un obrero que trabajaba en una planta industrial? ¿Tenía algún conocimiento? Incluso hasta había algunos que tenían una formación, muchos tenían formación técnica, formal, estudiaban en escuelas técnicas y después se incorporaban a los procesos productivos fabriles como obreros calificados. Claro, pero lo que dice Richard Florida es que hoy el talento es una parte constitutiva, fundamental del valor económico del bien. Antes era necesario un conocimiento técnico para que el obrero desarrollara su actividad, pero ese conocimiento técnico, según Richard Florida, no era decisivo a la hora de formatear un producto, que incluso era homogéneo y de masas. Digamos, ¿no? Es otra característica de la economía creativa. La economía creativa, según estos autores, como Richard Florida, generan productos personalizados, customizados, ¿no? Adaptados a los gustos del consumidor. Y eso supone un mayor talento en el proceso de producción, casi a niveles de la producción artesanal. Donde un artesano casi produce su producto a demanda, a gusto, para satisfacer al cliente. Bueno, la economía creativa postula algo similar. Dice, bueno, esa capacidad técnica, ese conocimiento que tiene quien desarrolla la actividad creativa, que es, como decía hace un rato de comenzar, una parte fundamental del valor final del bien, más que las materias primas, o más que los consumos de energía, es decisivo el componente creativo de diseño en esos productos. Bueno, eso es casi a escala de la demanda de cada consumidor. De cada consumidor. Entonces, por eso es tan importante el talento. Después lo podemos discutir todo esto, ¿no? Incluso ustedes en la clase tienen un autor, se llama Charles Landry, que critica las tesis de Richard Florida, si bien defiende la economía creativa, pero critica las tesis optimistas de Richard Florida respecto a la economía creativa. Yo se le estoy presentando su visión y una síntesis del libro, ¿no? Una síntesis del libro de Gran Reset. Que ahora vamos a ver por qué se llama Gran Reset, también, que nos quedó pendiente eso. Y la tercer T es la tolerancia. Que en realidad, en castellano, bien hablado, debería ser respeto. Los sajones, en el idioma inglés, se utiliza la misma palabra para tolerancia y respeto. El castellano, que es más sutil y más rico en ello, para captar las diferencias idiomáticas, lo correcto sería hablar de respeto, porque tolerar, bueno, uno tolera aquello que... La tolerancia es no reaccionar brutalmente, digamos, de una forma extemporánea, frente a algo que nos molesta. Lo bancamos. Bancarse algo es tolerar, ¿verdad?
El respeto es algo mucho más profundo, y supone una convivencia admitiendo las diferencias culturales con otras personas, otros pueblos, ¿no? Conviviendo en el mismo territorio. Eso es sería lo correcto, sería la palabra correcta, pero bueno, ya no podríamos hablar de las 3 T's, ¿no? Como es una característica también de estos gurúes, de estos expertos que andan dando clases o charlas por ahí, que tratan de siempre modelizar algo como propio y necesitan sintetizar sus ideas. Y, por ejemplo, hablar de 3 T's es muy práctico, ¿no? Las 3 palabras, ¿no? Pero en castellano sería TTTR, ¿no? Tecnología, talento y respeto. Bien, entonces la tolerancia, el respeto, ¿no? A los otros, a las formas de vida, a los estilos de vida, a las creencias religiosas, eso son muy importantes, la Florida, a la hora de pensar el desarrollo urbano. ¿Por qué? Bueno, justamente porque las personas que se mueven dentro de la economía creativa, los trabajadores de la economía creativa, los especialistas de la economía creativa, van a buscar lugares facilitados también por la posibilidad de movilización a escala global, poder trasladarse de un lugar a otro o adquirir un lugar de residencia de una forma mucho más rápida, o trasladarse para trabajar por una temporada en otro lugar, alejado. Esos trabajadores de la economía creativa van a preferir lugares donde prime la tolerancia. Los ambientes culturales más tolerantes, más respetuosos de las diversidades culturales, en general han sido los lugares donde han prosperado, en términos de Richard Florida, la creatividad, ¿no? Los talentos creativos. ¿No? Hay evidencia histórica que demuestra eso, ¿no? Que hay países, ciudades, ¿no? En distintas etapas que han prosperado económicamente justamente por el clima de tolerancia. ¿No? Por ejemplo, Ámsterdam en Holanda, ¿no? Siempre fue en un clima en Europa de persecuciones religiosas, de intolerancias religiosas, recibía, ¿no? A gente de distintas culturas religiosas y eso permitía que se congregara ahí gente con diversos talentos para las actividades comerciales, artesanales, manufactureras, y que para algunos autores, y con muy buen fundamento, es la razón por la cual Holanda se convirtió en una potencia, un imperio comercial, en el siglo XV, XVI, hasta el siglo XVII, y ya entrando en decadencia a partir del siglo XVIII. Pero lo mismo para el caso de Portugal, o lo que veíamos cuando hablábamos de las ciudades industriales en la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? En distintos lugares del planeta, en distintos momentos de la historia moderna, se ha generado cierto desarrollo económico a partir del intercambio cultural, ¿no? Porque decíamos, ¿se acuerdan al principio? Las ciudades servían para el intercambio comercial, pero cuando uno comercia también está haciendo intercambio cultural. Viene un señor de una cultura distante a miles de kilómetros, ¿no? Una geografía desconocida, llega con sus productos para comerciar, pero también viene con su cultura. Mientras está comerciando, el otro aprende, empieza a reconocer un idioma diferente, sabe que esa persona profesa una religión diferente a la suya, que cría a sus hijos de una manera distinta, que tiene un concepto sobre, o una cosmovisión diferente a la suya. Y bueno, en algunos casos no las respetaban y iban a la guerra, ¿no? Pero en otros se hacían más permeables gracias al intercambio comercial, ¿no? El comercio tiene mucha mala fama, ¿no? Pero ha hecho mucho el comercio también por la convivencia entre los pueblos. Bueno, eso es lo que dice Richard Florida sobre las 3 T: tecnología, talento y tolerancia. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Más o menos se comprende. Sí, profe. Bien.
como un gran relato, un cuento, ¿no? De la misma forma se puede leer el libro de Richard Florida. Bien. Vamos a ver aquí entonces, esperen un poquito que se trabó. Veamos esto, cómo afecta esto a las ciudades y en particular la cuestión de los factores del desarrollo. Miren esto, qué interesante. Esto es un estudio que se hizo para Estados Unidos. Ustedes aprecian bien, ¿no? Este contorno que está aquí. Esto es el mapa de Estados Unidos, ¿no? ¿Lo llegan a ver bien? Bien, se destaca, ¿no? Se hizo un estudio que, si mal no recuerdo, también participó Richard Florida como asesor. Y vean ustedes, ¿qué se estudiaba aquí? A través de encuestas, análisis de opinión, encuestas, estudios cualitativos, ¿cuáles eran las características de las ciudades de Estados Unidos? Pero lo particular es que esas características eran características humanas proyectadas a las ciudades. Eso eran de ciudades extrovertidas, ciudades neuróticas, ciudades con mentalidad abierta, ciudades responsables y ciudades consensuales. ¿Y qué se buscaba con esto? Bueno, acá lo tienen en inglés, ¿no? Pero yo se los traduje acá al costado, ¿no? Para que puedan ver claramente, identificarlos rápidamente. Acá tienen el original en inglés. Ver cuáles eran esas características de las personas que vivían en la ciudad y que hacían también a la identidad y a la personalidad de cada ciudad, si esas características se podían constituir en factores que atrajeran por el ambiente cultural a nuevos residentes, nuevos inversores, nuevos visitantes a esa ciudad. Bueno, y entonces, ¿cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue casi confirmar algo que se conoce de las ciudades norteamericanas. Ustedes saben que hay una distinción muy grande, una diferencia muy grande entre el oeste americano y el este americano. Las ciudades del oeste y las ciudades del este. Y es fundamentalmente una gran diferencia respecto a las ciudades del medio oeste americano. Siempre se considera que, o se ha considerado que las ciudades del centro de Estados Unidos son mucho más conservadoras porque son ciudades vinculadas al medio rural, mientras que las ciudades del este y del oeste, más las del este que las del oeste, son ciudades, bueno, obviamente vinculadas al desarrollo urbano industrial, con una cultura de masas, más relacionada con esa vida urbana industrial, la típica ciudad industrial, ¿no? Y por consiguiente con aspectos quizás más progresistas en relación a ciertos valores sociales y el vínculo con los otros. Bien, entonces ahí, como les decía, fue un poco a certificar algo que se intuía, ¿no? Las ciudades más extrovertidas, ¿no?, en esta región de Estados Unidos, las ciudades con mentalidad más abierta, ¿no?, en el oeste y en el este, el color ese más intenso dice que en esas ciudades hay más de esos factores que se quieren investigar, ¿no? Acá que tenemos, bueno, San Francisco, Los Ángeles, Seattle, por aquí, el este de Estados Unidos, acá están New Jersey, Nueva York. Bueno, también el hecho de ser ciudades con una cultura urbana industrial y ciudades con grandes áreas metropolitanas, ciudades globales, ¿no?, como Nueva York, hacen que sean a su vez ciudades neuróticas. Esto no sé si hasta cierto punto termina siendo un elemento que juega en contra para la erradicación de actividades de la economía creativa, porque, bueno, está bueno que sea con mentalidad abierta, pero por otro lado genera un estilo de vida más neurótico. Bueno, así vean ustedes cómo se extrapola desde el mundo de la psicología personal a la psicología social de las ciudades, características que tienen que ver con factores, y considerar esas características como factores de desarrollo, nuevos factores de desarrollo, ¿no? Es totalmente diferente, esto es lo que veíamos al principio, cuando decíamos, bueno, ¿qué era importante para una ciudad? Estar cerca del mar, tener materias primas, fuente de energía. Ahora eso
no decimos que no sea importante, pero queda, en términos relativos, pierde peso respecto a estos factores necesarios para el desarrollo de la economía creativa. Bien. Ahora, me dirán ustedes, bueno, pero ¿cuánta gente hay asociada a la economía creativa? ¿Qué peso económico tiene? Acá ven, ustedes van a ver, ¿no?, en este primer gráfico, esto es interesante para quienes estudian relaciones laborales y recursos humanos. El número de trabajadores por década, ¿no? Esta es la suma total de los países desarrollados. 1900 al 2020. Este es el número de personas que han trabajado y trabajan en el sector agrícola, en el sector industrial y en el sector de servicios, pero también acá dentro del sector de servicios aparece como una categoría especial, como un sector cuartario, digamos, este sería el sector primario, secundario, terciario, el de servicios, y el cuartario, la economía creativa. Ha ido creciendo el número de trabajadores, esto es en valores absolutos, en millones, de personas que trabajan en la industria manufacturera, en el sector servicios y en el sector creativo. Pero si lo medimos en términos de porcentaje, siempre las estadísticas hay que considerarlas en términos de porcentaje, porque son más realistas, ¿no? Acá tenemos el porcentaje de trabajadores por década. El de la agricultura baja, obviamente, porque hay todo un proceso de industrialización del campo que hace que se necesite menos gente para trabajar en el campo, en las áreas rurales. El sector manufacturero, si bien crece en términos absolutos, porque crece la población, hay más población, hay más gente dedicada a la actividad industrial, pero en términos porcentuales, en comparación con los otros sectores, cae sensiblemente. Vean ustedes. Bien. Ven que no es tan fácil como dicen los políticos en campaña. Vamos a levantar las cortinas de la fábrica. La cortina de la fábrica, ¿para que trabaje quién? Si ya vean ustedes cuál es la tendencia del sector industrial, de la fuerza de trabajo en el sector industrial, ¿no? Y vean cuáles son los sectores que crecen, ¿no?, notablemente en términos relativos en relación a los otros grupos, a los otros sectores, el sector de servicios y el sector creativo. Y este es el porcentaje por fuerza de trabajo versus el porcentaje de salarios, de la masa de salarios total. ¿Qué porcentaje de salarios se lleva cada sector productivo? Acá lo ven. Entonces, los salarios pagados entre la clase creativa representan casi el 50% de los salarios totales. Esto es importante a la hora de decir, bueno, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué quiero estudiar? Quiero elegir una carrera universitaria, quiero desarrollar una carrera profesional. ¿Cuál tengo que elegir? La que me va a permitir encontrar un mejor posicionamiento dentro del mercado de trabajo y me pague mejores salarios. Bueno, vean ustedes, esperen un segundito. De la masa total de salarios, lo que se lleva, esto es, en los países desarrollados, el sector creativo, casi el 50%. El 30%, el sector de servicios en general, el 20%, casi el 20%, el sector manufacturero, la fuerza de trabajo del sector manufacturero, y el 0,1% la agricultura. ¿Bien? Bien, las estadísticas hablan por sí mismas, ¿no? Bien. Bueno, y esto de la economía creativa se utiliza incluso hasta para rankear ciudades, para generar un ranking de ciudades. Han aparecido rankings de ciudades de todo tipo, de calidad de vida, ciudades, las mejores ciudades desde el punto de vista de la sociabilidad, las mejores ciudades para hacer negocios. Todo eso es un subproducto de esta cuestión de las nuevas condiciones de desarrollo de las ciudades postindustriales.
Y es importante para las ciudades estar ubicadas en lugares preferenciales de los rankings, porque justamente tiene que ver con esto que decía hace un instante. Cuanto mejor rankeada esté una ciudad, mejor va a ser percibida como un potencial lugar de trabajo para los sectores de la economía creativa. Este es un ranking que organiza, bueno, justamente la consultora que hablábamos hace un instante cuando veíamos los factores del desarrollo urbano, esta consultora global, hizo un ranking de ciudades y las llama de esta manera: las que están en el primer lugar, digamos, las ciudades que están en la cúspide del ranking, son las ciudades alfa, seguidas por las ciudades beta, o en tercer lugar las ciudades gamma. Es como si hubiesen puesto un campeonato de fútbol, primera A, primera B y primera C, ¿no? Una cosa así. Ellos lo llaman alfa, beta y gamma. Bueno, y vamos a ver que entre las ciudades alfa, las que están ubicadas en la parte superior de ese ranking, en esa pirámide dentro del ranking de ciudades del sistema urbano mundial, son ciudades en general asociadas a la economía creativa, a la disponibilidad de recursos y al desarrollo de actividades vinculadas a la economía creativa. Aquí están Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Milán, París, Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur. Después las ciudades beta, son las de segundo orden, pero ojo, es importante, ¿no? Porque entre miles de ciudades, millones de ciudades, estar en el segundo orden nivel, no está mal. Ahí está, en América tenemos San Francisco, México, el Distrito Federal, San Pablo, Madrid, Zúrich, Bruselas, Moscú, Seúl en Corea, Sydney en Australia. Y después están las del tercer nivel, que también es importante, como decía recién, millones de ciudades, estar en el grupo de ciudades de tercer nivel, las ciudades gama para esta consultora, y ahí tenemos también Santiago de Chile, Buenos Aires, distintas ciudades de Estados Unidos. Es una forma de aplicar la idea de economía creativa al ranking de ciudades, a rankear ciudades, ¿no? Acá hay otra, miren, las ciudades más creativas, este es específico de ciudades creativas. Lo saqué de un diario español del Mundo, por eso ellos enfatizan, ponen la lupa sobre las ciudades de España, las ciudades más creativas. Obviamente es un diario español, quieren saber qué decía el ranking de las ciudades más creativas de su país. Bueno, obviamente las dos más creativas en España son Madrid y Barcelona. Vean acá los aspectos que destacan por qué son las ciudades más creativas. Madrid, principal foco de inversión de las inversiones extranjeras, llena de recintos feriales más importantes de Europa, dice, ferias de turismo, de distintas actividades. Y Barcelona destaca por sus firmas de diseño y por sus compañías de alimentación. Son los aspectos que destacan dentro de la economía creativa a estas dos ciudades. Ahí también está Valencia, ¿no? Que fundamentalmente en esos años, y aquí en este ranking, ponían como elemento importante el haber conseguido una fecha de Fórmula 1. Vieron que decíamos recién, los grandes eventos deportivos, culturales, ¿no? Ahí se corre también una etapa de la Copa América de vela, que es como el Campeonato Mundial de Yachting, ¿no? Bien. Pero veamos acá, también hay una primera división con ciudades como Nueva York, Londres, Tokio, Pekín, Chicago, bastante similar al que habíamos recién, es otro estudio este. La segunda división en San Francisco, Sydney, Toronto, también coincidiendo bastante con el anterior, Moscú. La tercera división, y aquí aparecen distintas ciudades, entre ellas, por acá está Buenos Aires. Acá. Buenos Aires en el año 2006 fue declarada Capital Mundial del Diseño. Todos los años se elige una ciudad con ciertas características vinculadas obviamente a la economía creativa, y a Buenos Aires le tocó en el año 2006. Bien, bueno, también esto mismo se hace para los países, ¿no? Las ciudades, el índice global de creatividad. Bien, acá utilizan las categorías de Richard Florida: tecnología, talento y tolerancia, ¿no?
Hay un índice global de creatividad que surge de ponderar estos factores, tecnología, talento y tolerancia. Ahí les dan los 10 primeros países desde el punto de vista creativo: Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia, Singapur y Países Bajos, la otrora Holanda. Los 10 países. Y en general, si ustedes compararan esto con el ranking de ciudades de mejor calidad de vida o más sociables, por ejemplo, van a encontrar que muchas de las ciudades de esos rankings de mejor calidad de vida urbana coinciden con estos 10 primeros países del ranking de creatividad, ¿no? Hay muchas ciudades que tienen altos niveles de calidad de vida, que son ciudades autónomas. Bueno, Sydney, Melbourne siempre aparecen en los primeros lugares. En Estados Unidos también, por ejemplo, Seattle, Canadá, Montreal, Ontario, Ottawa, Copenhague, Dinamarca, siempre están entre las ciudades con mejor calidad de vida. Entonces hay una asociación entre recursos de la economía creativa, el desarrollo de actividades de economía creativa y el desarrollo urbano y calidad de vida urbana, que era lo que se preguntaba Richard Florida, las 4 hipótesis que vimos al comienzo. Bueno, ahí están, ranqueadas. Los países. Acá son países, ¿no? Estos son países. Los que están por encima de esta línea, más alejados en el eje, son países con mayor nivel de creatividad, por debajo de la línea, tienen niveles menores. Para ilustrar cómo se utiliza esto para medir la competitividad de las ciudades, de los países, la cuestión de la creatividad. Bueno. También, otro informe, GPS-1 2015, las ciudades más poderosas del mundo, evaluación del magnetismo, miren la palabra que utiliza, la capacidad de atraer gente, recursos, que impulsa el éxito de las 40 ciudades más importantes. Bueno, como verán, todas también ciudades que tienen que ver con los rankings de economía creativa. Acá están estas barritas, no lo vamos a ver en detalle, pero son indicadores de los factores de creatividad que tiene cada ciudad. Acá tienen en Estados Unidos el porcentaje de clase creativa de acuerdo a las distintas áreas metropolitanas. Se repite un poco el esquema que decíamos recién del estudio que tomaba las características casi humanas de las ciudades para determinar los factores de desarrollo. Sobre el este de Estados Unidos y sobre el oeste de Estados Unidos está el mayor número de ciudades o de áreas metropolitanas vinculadas con la economía creativa. Eso se va diluyendo, yendo del oeste hacia el centro y del este hacia el centro. Son las áreas rurales de Estados Unidos, del medio oeste americano. Un mapa muy ilustrativo de esto, ¿no? Muy impactante. Bien. Bueno, acá también lo mismo. Esto se los traduzco, es los dólares invertidos en actividades creativas por ciudad y el número de compañías creadas por ciudad. Miren ustedes, bueno, ¿por qué 2011? ¿No es un poco viejo esto? ¿Por qué no vemos en el 2020? Justamente se los dejo y les muestro esto de 2011, porque tiene 10 años, quiere decir que ya esto es un tema que se está debatiendo en otros lugares desde hace más de una década. Más de una década. Eso que les mostraba recién respecto a el gráfico de porcentaje de población creativa, porcentaje de población, el nivel de salarios y todo lo demás, ese del año 2006. Estamos hablando 15 años, 14, 15 años. Son temas que están en debate y se estudian y se proponen como medidas de política pública para mejorar las condiciones del entorno creativo de las ciudades. Entonces, vean ustedes también el nivel de inversión y la cantidad de empresas vinculadas a la economía creativa que respetan ese patrón, ¿no? del oeste y el este americano. Esto, sin lugar a dudas, vinculado con el tema del entorno cultural y la tolerancia y el respeto.
Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? ¿Están ahí todavía? ¿No se fueron? Bien. A ver, hay una pregunta de Gastón. Voy a aprovechar para responderla ahora. Gastón dice, con relación a la creatividad, y podría decir que, por ejemplo, la ciudad de Detroit se aplicaría como ejemplo a esto. Claro, sí. Nosotros vimos en la primera parte de la materia, sí, para el primer examen, como ejemplo, la ciudad de Detroit como un ejemplo de ciudad que había entrado en una crisis de su modelo de desarrollo industrial. Y anticipábamos algo de lo que vamos a ver ahora sobre el tema de la ciudad postindustrial, pero hay más como una estrategia de supervivencia, ¿no? La gente ya no podía contar con el Estado municipal para poder sobrevivir y para tener ciertos servicios urbanos básicos, y en respuesta, desde abajo, la gente se organizaba, la comunidad encontraba eh, recursos, muchos de ellos vinculados con la economía creativa, porque veíamos que las viejas fábricas de la industria automotriz eran aprovechadas por gente que las ocupaba para hacer actividades culturales o artesanales, industriales. Bueno, ven ustedes en uno de los videos una fábrica reutilizada para hacer artesanías con vidrio, ¿no? Con el soplado de vidrio y demás, ¿no? Es una manufactura, una artesanía antiquísima. Bien, sí, 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 es el caso de Detroit, que lo vimos en la primera parte, está muy vinculado con esta cuestión de la economía creativa. Bueno, entonces, vamos a ver un poco de qué habla en detalle de Richard Florida en el libro. Las etapas. Vamos a ver. Bueno, y esto nos va a permitir también explicar por qué habla del reseteo, por qué se lo titula así el libro. ¿Por qué se llama el Gran Reset el libro? Bueno, es una expresión que ustedes utilizan habitualmente cuando se les cuelga el teléfono o la computadora, cualquier dispositivo electrónico que estén utilizando, hay que resetearlo. ¿Qué quiere decir resetear? Técnicamente. ¿Qué pasa cuando reseteamos una computadora? Bueno, ustedes lo habrán experimentado en algún momento, ¿no? Se empieza a dar vuelta la ruedita esa, se colgó, hay que resetear. ¿Qué pasa cuando uno resetea la computadora? Bueno, vuelve a un estado originario, se pierde en general todo lo que no se guardó en el escritorio, o no tuvieron la previsión de guardarlo a tiempo, se pierde, pero digamos, no parten de un punto cero. No es que hay que cargar totalmente el software, actualizar los programas. Uno reinicia. El reseteo es un reinicio, a partir de ya cierta estructura dada. Y eso es lo que aplica el concepto de reseteo informático, lo lleva Richard Florida al caso de las ciudades. Dice, las economías en general se resetean periódicamente. Cuando se produce una crisis, dice, las crisis muestran lo que no funciona y es entonces cuando los sistemas obsoletos y disfuncionales se colapsan o quedan desfasados. Uno en general tiene problemas, una computadora se cuelga, ¿no? Cuando empezamos a tener problemas de actualización, ¿no? Hay programas que no están actualizados o las memorias están atiborradas. Entonces, una crisis, cuando se cuelga la computadora, es como una crisis en la ciudad, en un país. Las crisis muestran lo que no funciona, y es entonces cuando los sistemas obsoletos y disfuncionales, que dejan de ser funcionales a la evolución de ese sistema, se colapsan o quedan desfasados. Entonces, la innovación y la invención, la creatividad y la iniciativa, dice Richard Florida, la iniciativa fundamentalmente a nivel empresarial, florecen y dan lugar a la recuperación para reconstruir a la economía y la sociedad. Entonces, en todo proceso de crisis económica aparece un proceso de reseteo. Eso es importante, ténganlo en cuenta. La crisis no es lo mismo que reseteo. El reseteo de la ciudad, de la economía de la ciudad,
es consecuencia de una crisis. Es lo que va a permitir que las condiciones que genera la crisis, las condiciones negativas, se transformen en positivas justamente a partir de la innovación y la creatividad que generan las mismas condiciones de la crisis. Y eso abre un periodo de reseteo. Ahora, ¿cuántos reseteos hubo a lo largo de la historia reciente del capitalismo en la humanidad? Bueno, crisis económicas del capitalismo hubo tres. Crisis estructurales, crisis económicas financieras estructurales, que pusieron en riesgo al propio sistema. Una de esas es la segunda, la de 1930, la más conocida, la que más se estudió, la que aparece en las películas, en los libros. Hay un montón de documentales de la crisis del 30, películas en cantidad, ambientadas en el paisaje de las ciudades, el contexto, la trama se desarrolla en una situación histórica concreta que es la crisis del 30. Lo mismo, pero quiero decir, otra crisis que la precedió, que es menos conocida, es la Gran Depresión de 1870, la primera gran crisis del capital. Esta tiene menos prensa, pero fue tan importante como la de 1930. Y la tercera es la última, la del 2008, la crisis económica financiera del 2008. Cada una de estas crisis que ustedes ven aquí, la Gran Depresión de 1870, así es como se las conoce, ¿no? La Gran Depresión del 30, la crisis económica del 2008, viene asociada con un gran reseteo, según Richard Freud. El gran reseteo. La sociedad, a partir de esas crisis que experimentó la economía a nivel planetario, se transformó. La sociedad empezó a producir, a consumir, a vivir, a habitar las ciudades, a movilizarse por las ciudades de una manera diferente. Aparecen nuevas clases sociales, aparecen nuevos estilos de consumo, aparecen nuevos productos que son icónicos para el desarrollo en cada una de esas etapas. Una gran transformación sustancial, profunda, que obviamente, como toda gran transformación, no ocurre de un día para el otro, son procesos de décadas, y por eso es a veces difícil percibirlas en su total magnitud y en su profundidad. Pero entonces, cada crisis viene de la mano de un gran reset. ¿Cuánto dura un gran reset? Mucho tiempo. Por ejemplo, la crisis del 30, la más conocida, el reseteo llegó 30, 40 años, y el mundo que surgió de esa gran crisis del 30 fue muy diferente al que prevaleció luego de la primera gran crisis, el primer gran reseteo de los años 70, del siglo XIX. Bien, ¿se va entendiendo hasta ahí? Entonces, un mensaje importante, tener en cuenta casi pregunta del segundo parcial. ¿Qué sucede luego de una gran crisis? Un gran reseteo. Hay una crisis económica financiera que afecta a las economías. Primero, en general, aparece en un lugar puntual y eso se va después expandiendo por el resto del mundo, con mayor o menor intensidad, de acuerdo a los vínculos que tenga esa parte del mundo con el lugar donde se origina la crisis. Y después, a consecuencia de eso, el reseteo. Nuevas formas de producción, de consumo, de hábitat, todo eso, que lleva un tiempo. Vamos a ver en un caso concreto, para que ustedes lo vean, cómo funciona un gran reseteo, ¿no? Rápidamente. Además es un gran proceso de transformación de las ideas, el reseteo. La forma en que se ve el pasado, cómo se experimenta el presente, cómo se ve el futuro, cambian sustancialmente. Las ideologías políticas también cambian. Es un, insisto, profundo y sustancial cambio de época. Esto es lo que pasaba en la depresión de 1870. Bien. Es el fin de la supremacía económica británica, del Imperio Británico. Me dirán, bueno, pero el Imperio Británico duró mucho tiempo más, 30, 40 años más. Sí, es verdad. Pero en general en las grandes crisis es cuando se empieza a ver la pérdida de supremacía, de hegemonía de la gran potencia que domina el mundo en ese momento.
En la crisis de 1870, la gran potencia económica, el gran imperio, era el Imperio Británico, que se extendía por todo el planeta. Muy pocos países quedaban fuera de la influencia directa, económica o una invasión militar del Imperio Británico. Y si bien subsistió varias décadas después de la crisis de 1870, ahí empiezan a aparecer competidores. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos. Pero miran, bueno, Estados Unidos en 1870 todavía no era una gran potencia, es cierto, lo va a ser 30 años después. Pero ahí le empiezan a aparecer competencias a las potencias hegemónicas, las que tienen la supremacía en el momento. Miren, la crisis del 2008 también la podemos pensar de esta manera. ¿En qué momento arranca la crisis de Estados Unidos como potencia económica, militar y cultural global? Bueno, no fue exactamente en 2008, pero el 2008 demuestra que Estados Unidos ya no es la potencia que fuera tiempo atrás. ¿Y qué le aparecen? Nuevos competidores, entre ellos China. China. Y aparecen potencias a nivel regional, como Rusia. Y reaparece alguien que había sido un gran imperio en el pasado y que vuelve ahora también con intenciones de constituirse en un nuevo imperio a otra escala, por ejemplo, el Reino Unido. Entonces, son las grandes crisis, los grandes reseteos son tiempos también que en la política internacional tienen que ver con pérdida de la supremacía de una potencia respecto a otra. Bueno, en los años 70, a partir de la crisis de 1870, es el fin de la expansión de la revolución industrial basada en las fuentes de energía y recursos naturales de la primera revolución industrial, ¿no? El algodón, el carbón, la siderurgia, el ferrocarril. Y esa gran fábrica del mundo que había surgido en Inglaterra con la primera revolución industrial y que habían hecho de Inglaterra, del Reino Unido, una potencia económica y militar, fundamentalmente por el control de los mares, esa gran fábrica del mundo empieza a agotarse. Justamente ahí empieza a perder poderío económico, obviamente en un proceso gradual de varias décadas, y aparecen otros competidores. Bien, aparecen nuevas clases sociales, nuevas profesiones. Esa es una característica de los grandes resets surgidos de las grandes crisis. Aparecen nuevas profesiones. Por ejemplo, ¿qué sucedió con la crisis una gran característica de la crisis de 1870 y del gran reseteo que generó? Aparecen las burocracias estatales, el empleo estatal. Hasta entonces, si bien había empleados estatales, había oficinas estatales, no tenían el peso económico ni tenían la importancia decisiva para la gestión del Estado que van a tener a partir de esos años. Porque la economía se vuelve más compleja, porque se requiere de mayor conocimiento técnico, porque también está en ciernes una nueva revolución industrial. Entonces, todo eso genera una nueva burocracia estatal y aparecen nuevas clases medias asociadas al empleo estatal. Lo importante que es, para los que están estudiando recursos humanos, relaciones laborales, tener en cuenta, para comprender el mundo en el que van a vivir, pero también en el que van a trabajar y poder asesorar y comprender el mundo de las relaciones laborales y los recursos humanos, tener en cuenta la cuestión de las crisis y los resets, ¿no? Cómo van generando una transformación profunda en el mercado laboral. Se vuelven más complejas las clases sociales, ¿ven? Como dice aquí en este punto, cambios en la estructura social. Hay gente que gana y gente que pierde. Clases sociales que eran importantes en otra época pasan a ser ahora subalternas de otras. Bueno, es lo que está sucediendo en el Gran Reset. Aparece una nueva clase, un nuevo grupo social de la economía creativa. Eso ya aparecía en la primera crisis, en la de 1870. Y en general, al salir de las crisis, hay como una etapa de necesidad de recuperar la alegría de vivir, ¿no? de mostrarse dispendiosos en el gasto. Bueno, en la crisis de 1870 aparece lo que se llama la Belle Époque. Hay una película que si la buscan la van a encontrar ahí en Netflix o en alguna plataforma, se llama El Gran Gatsby. No sé si la vieron, trabaja Leonardo DiCaprio.
y van a encontrar ahí, es la típica, no sé si la vieron, ¿vieron? El Gran Gatsby, se la escribo acá en el chat para que, ¿eh? Así se llama la película. El Gran Gatsby. Ahí lo tienen en el foro. Perdón, en el chat. Es un muy buen ejemplo para comprender justamente esa transformación en el estilo de vida de las clases altas, de la alta burguesía, ¿no? Que vienen de una situación de crisis, de momento, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, que es parte también de ese reseteo de la primera crisis económica de 1870. Bien, profundas transformaciones que abarcan 50, 60 años. Bien, vamos a meterle... Bueno, entonces, después, la siguiente crisis es la crisis del 30. ¿No? Entonces, la Gran Depresión del 30, dice Richard Florida, preparó el terreno para el segundo reset. Bueno, ustedes ya saben muy bien qué pasó, lo han visto esto en historia social, en alguna materia, lo que se llama el crack de 29, la crisis de la bolsa, ¿no? Fue todo el final de un largo proceso, ¿no? Que lo tienen aquí sintetizado, ustedes también lo tienen en la clase, donde la economía enfrenta una etapa de superproducción, como en todas en las crisis, hay una escasa demanda, eso genera todo un círculo para nada virtuoso, ¿no? De la crisis, donde aumentan los despidos, el empleo, se crea pobreza y miseria, baja el consumo, bajan los precios, disminuye la producción, aumentan las quiebras, bueno, todo ese ciclo de crisis genera un crack en la bolsa. En general, la bolsa, la crisis de la bolsa, la crisis del sector financiero es una manifestación posterior, viene a consecuencia de todo esto previo, ¿no? Que pasa en la economía real. Y la crisis del 30, bueno, acá tienen el registro en los diarios de la época, noticias de primera plana, ¿no? Bien, esto es cómo cayó la bolsa, cómo iba creciendo la bolsa de Wall Street, cómo cayó del año 1930, en 2 años, esta es la caída de la bolsa. Pero eso, insisto, es la manifestación última de la crisis. Antes sucedieron cosas en la economía real. Bien, las consecuencias sociales, el aspecto más conocido de la crisis de 30, esto es lo que se comentaba, se registra en el cine, en la literatura, el hambre, la miseria, gente recibiendo comida de una organización de caridad en Estados Unidos, los niños comiendo ahí en un tugurio, sopa media aguada, bueno, estas cosas, terrible. Esto es como el nivel de desempleo, la tasa de desempleo. Vean ustedes, en algunos momentos de la crisis, la tasa de desempleo alcanzó en Estados Unidos, fundamentalmente, que fue el epicentro de la crisis, el 26-27%. Hoy los países ya cuando alcanzan más del 10% están en problemas. Ya consideran que es una tasa muy, muy elevada. Estados Unidos, durante toda esa década, la tasa de desocupación estuvo entre el 25, el 20, el 18%. Bien. Más datos. La caída de la producción industrial en 10 años. Esta era la media, miren la caída que hubo. El aumento de la desocupación, ya no solo en Estados Unidos, también aquí vemos un gráfico que muestra la evolución de la desocupación en el Reino Unido, en Alemania, en Francia. Años durísimos, muchos años, casi una década, fue la crisis del 30. Pero esto es lo que dice Richard Florida. Muchas empresas aprovecharon el periodo de paralización del trabajo, la caída del empleo, creado por una demanda débil de sus productos, para reorganizar las operaciones. Esta es la otra tesis importante de Richard Florida en el libro. Dice, aún en la peor de las crisis, siempre sobre el final de la crisis, sobre la cola de la crisis, en el momento
de mayor caída de la actividad industrial, de salario, del empleo, hay en ese momento, y dadas las acuciantes condiciones que genera la crisis, las empresas fundamentalmente empiezan a reorganizar sus operaciones, a generar procesos creativos para poder competir dentro de las condiciones que permite la crisis, que serán aprovechados en la etapa siguiente, en el gran reset. Las empresas que hagan esto seguramente serán las empresas exitosas en la etapa del gran reset. Entonces, es una crisis económica, según Richard Florida, es un proceso de destrucción creativa. Es necesario justamente resetear, dejar de lado ciertos programas, ciertos software, perder algo de lo que estábamos haciendo en el escritorio, apelando a la metáfora de la tecnología de las computadoras, para salir de la crisis y entrar en la etapa siguiente, que es el reset. Crisis, reset, crisis, reset. Bien. Entonces, vamos a ver, en el caso de la crisis del 30, para que ustedes vean la importancia que tuvo en las vidas cotidianas de sus abuelos, sus bisabuelos, y en parte también de sus padres, ¿no? Porque de esa crisis del 30 y del segundo gran reseteo surgió el mundo en el que les tocó vivir a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros padres, y en parte a la gente de mi generación, ¿no? Es parte todavía, hemos nacido en esos tiempos del reseteo de la crisis del 30. Entonces, yo les decía, cada reseteo viene de la mano de una nueva forma de producción, de consumo, esperen un segundito, a ver si quiere conectar. No. De moverse de un lugar a otro, de una ciudad a otra. ¿Qué fue lo que apareció en los años posteriores a la crisis del 30? Bueno, algo que para nosotros hoy está muy naturalizado, estamos familiarizados, queremos ir de una ciudad a otra, queremos ir más rápido, nos queremos ir a Mar del Plata. ¿Qué vamos? En auto vamos en autopista. El micro, ¿por dónde va? Por autopista. La red de autopistas. La red de autopistas. Uno cree que las autopistas existieron siempre, pero es un invento relativamente moderno de la humanidad. En los años 30, fines de los años 30, principios de los años 40 aparecen las autopistas. Antes había rutas de una mano que va, otra que viene, caminos rurales, y no mucho más que eso. Avenidas pavimentadas, pero una avenida pavimentada no es una autopista. Bien. Entonces, ¿por qué surgen las autopistas? ¿Y por qué, por ejemplo, en la geografía de Estados Unidos, en el paisaje de Estados Unidos, la autopista tiene un rol tan decisivo, ¿no? Es la red de autopistas de Estados Unidos, esta trama de líneas rojas, azules, ¿no? De autopistas federales, estaduales, pero también en otros países, como en España, vean cómo va creciendo década a década, década a década, la red de autopistas en España. ¿Por qué crece la red de autopistas? Porque aparece otro fenómeno que es el automóvil. ¿Cuál es el icono del segundo reset, surgido de la crisis del 30? El automóvil. Vean ustedes la evolución del automóvil en cada década, desde que aparecieron, estos son protoautomóviles, en 1832 no había un automóvil, eran carruajes, experimentaciones, pero digamos, desde principios de siglo, fines del siglo XIX, cómo ha ido evolucionando el automóvil, que es sin lugar a dudas, aún más que la informática computacional, el producto que más tecnología tiene de consumo masivo. Ustedes toman un auto esto llega hasta el 2014, pero ustedes toman un auto del 2020 y lo comparan con uno del 2014, o el 2010, o el 2020, verán que no tiene punto de comparación desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, sistemas de seguridad, de economía de combustibles, una cantidad de posicionamiento, geoposicionamiento y demás. El automóvil es un producto típico del segundo gran reset. Entonces, para poder transitar más rápido y más lejos, se necesitaba en automóvil una red de autopistas, porque un camino pavimentado no aseguraba
el buen traslado, el traslado rápido y seguro, en un automóvil. ¿Ven cómo van cambiando las costumbres? Ahora, si yo tengo un automóvil y puedo trasladarme más rápido y más lejos a una ciudad distante, a un punto al que quiera llegar, necesito de una buena red de autopistas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se extiende la red de autopistas? ¿Qué aparece junto con la red de autopistas? Bueno, yo les dije, cambian las formas de producir, cambian las formas de movilizarse, cambian las formas de consumir. Miren esto, ¿qué tienen acá? Esto es un pedacito, un recorte de la geografía del oeste, perdón, de Estados Unidos. Es en la zona de Los Ángeles, en la zona de Los Ángeles. ¿No? No solamente la ciudad de Los Ángeles, sino todos los alrededores de Los Ángeles. Esta es la red de autopistas de esa zona. La red de autopistas. Estas líneas rojas que ven aquí, hay algunas autopistas regionales, otras federales. Y ven aquí unos puntos celestes, unos cuadraditos, al costado de las autopistas. ¿Qué son esos? ¿Qué son esos puntitos que están por ahí? Cientos, ¿no? Debe haber, no sé cuánto, no los conté, pero miren toda la cantidad que hay. ¿Ven? ¿Los ven ahí? Están pegados o apenas alejados, un poco alejados, pero de las autopistas. ¿Qué son? Los centros comerciales, los shoppings. Centros comerciales, o mall, en Estados Unidos se dice malls, ¿no? Los shoppings. Los shoppings. Bueno, la gente se puede trasladar más lejos, puede utilizar el automóvil como un recurso para movilizarse y de paseo, ¿eh? Puede ir a trabajar a un condado y vivir en otro, y en el transcurso del viaje, tal vez de regreso a su casa, hacer las compras en un mall. Fin de semana, la típica familia americana, John, Mary y sus dos niños, se suben al auto, ¿no? Y se van a un mall a hacer las compras y también a hacer uso de su tiempo de ocio y entretenimiento, porque en el mall hay no solamente oportunidad de comprar provisiones, electrodomésticos, sino también de disfrutar del cine, de comer algo. Bien. Todo eso es producto de la combinación de autopistas, automóviles, nuevas formas de consumo. Y miren qué curioso. ¿Qué aparece acá en San Bernardino? El San Bernardino, que es una localidad cercana a Los Ángeles. ¿Qué aparece ahí? El primer drive-in de McDonald's en el año 1940. Como acá se llama el automac, ¿no? Uno entra con el automóvil, hace el pedido, lo retira y se va. Lo come ahí en la playa de estacionamiento. El primero de esos automac, o como dicen los americanos, el drive-in, nace en San Bernardino. ¿A dónde? A la vera de una autopista. Entonces, nuevas formas de trasladarse en la ciudad, de vivir en la ciudad, de producir en la ciudad, nuevas formas de consumo, nuevas formas de utilización del tiempo de ocio y entretenimiento. Eso es lo que sucede cada vez que se sale de una crisis y se entra en un gran reset que recompone, reestructura la economía, no solamente productiva, sino también todo lo que tiene que ver con el consumo, con la movilidad, con la forma de habitar la ciudad. ¿Por qué con la forma de habitar la ciudad? Bueno, porque la gente puede vivir en un lugar y trasladarse a otro lugar a trabajar. Como les decía recién, puede ser que trabajen en el condado de Ventura y vivan en el San Bernardino, entonces se trasladan por autopista. Pero eso pasó en todos los países a distinta escala, en distintos momentos. Entonces, si yo vivo en un lugar, puedo optar para vivir en un lugar alejado de mi lugar de trabajo. El automóvil me facilita ese traslado. Entonces aparece la suburbanización. La gente puede vivir en lo que llaman las ciudades jardín. Alejarse del centro de la vida en departamentos, irse a vivir a los suburbios, a casas con un buen parque, con jardines. Esto se ve mucho en las películas americanas, vieron que aparece ahí siempre en algún barrio donde el jardín se extiende hacia
hacia la vereda, arboladas. Es la típica ciudad jardín. Acá está el drive-in, el primero, el de San Bernardino, el que decía recién, donde uno entra con el automóvil. Otro fenómeno asociado al consumo, al ocio y al entretenimiento, los autocines. La gente puede ir con el automóvil al cine. Curiosamente, en los tiempos de cuarentena, durante la pandemia, en algunos municipios del Gran Buenos Aires, y creo que incluso en la propia ciudad de Buenos Aires, se instalaron autocines, ¿no? Para que la gente pudiera recuperar la costumbre de ir al cine en plena cuarentena. Bueno, ven, se entiende, ¿no? Todas las transformaciones que hay en la ciudad. Esto de la ciudad jardín es bastante parecido a la forma en que se construyó la ciudad en el conurbano bonaerense, donde vivimos nosotros, el conurbano, tanto en el norte, en el oeste, como en el este de la ciudad de Buenos Aires. Una casita, chalecito, lo que hacían nuestros abuelos, bisabuelos, cuando venían aquí, de Italia, de España, de otros lugares, a hacer su casa en las afueras. ¿Por qué? Bueno, porque es más barato, y porque los medios de transporte permitían comunicarme con el lugar de trabajo de mayor o menor tiempo. Bien. Bueno, quieren ahí ver un buen ejemplo hablando de cine, ¿no? De ciudad jardín. De una ciudad jardín que aparece en el cine, de Truman Show, no sé si habrán visto, si no la vieron, tienen la ocasión de verla porque parece, está en Netflix, ahí en las películas viejas, en cualquier plataforma la van a encontrar. Se las pongo como ejemplo. No miren demasiado esto porque si no la vieron es casi un spoileo de la película. Pero esa ciudad existe. Si tienen la ocasión de ver la película, vieron que es esto, la ciudad existe. Está en el sur de Estados Unidos, sobre el Golfo de México, y es la típica ciudad jardín, la ciudad donde la gente vive, sale de ahí, va por la autopista a trabajar. Eso se ve también, el protagonista lo hace habitualmente. Pero facilitado esto por la cultura del automóvil, que nos permite trasladar. Sobre todo en los países de mucha extensión geográfica, en el caso de Estados Unidos, Argentina. El tema autopista, automóvil, nuevas formas de producción, consumo, están asociadas. Bien. En el caso de Estados Unidos, eso generó toda una transformación de los estilos de vida y se dio sobre todo este fenómeno de la suburbanización, el uso de las autopistas, eh, el acceso a los centros comerciales, todo lo que digamos hace un instante, en los estados del sur, ¿no? Lo que se llama el Sun Belt, el cinturón del sol. ¿No? Son todos los estados que están aquí, que van desde California hasta Virginia, pasando por Luisiana, Alabama, los típicos Mississippi, todos los estados del sur, es donde se vio más claramente todo ese proceso de urbanización y de nueva cultura urbana. Bien, fin de la clase. Hasta acá llegamos. Esto es un poco lo que les quería contar de esta primera clase de la unidad 4, la clase 7 de la unidad 4, donde ya nos metemos más en detalle con los aspectos que hacen a la vida en las sociedades postindustriales, siguiendo los análisis de especialistas como Richard Florida, donde el centro es la economía creativa. Insisto también que en la clase que subí al campus, que está en Word, van a encontrar visiones alternativas, autores como Landry que pone en cuestión, hay un video por ahí de Landry que pone en cuestión un poco algunas de las ideas de Richard Florida. No se queden solamente con lo que dije aquí en el Zoom, porque seguramente, además de que es interesante conocer distintas opiniones respecto al mismo tema, es seguramente va a haber una pregunta por ahí en el examen, no justamente la consulta sea, la consigna sea qué piensa uno de tal tema y qué piensa sobre ese mismo tema otro autor, ¿no? Bien, entonces, a ver si hay por aquí alguna pregunta. Bien, no.
Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Por el momento no, profe. Bueno, el resto, ¿no? Bien. Bueno, entonces, No, profe, por el momento no. bueno, espero haber sido lo más claro posible y que sirva esto como una introducción al tema de la economía creativa, que vamos a seguir al menos una clase más y seguramente después en la última unidad vamos a retomar, pero ya en el marco de otra cuestión muy importante que es el del marketing de ciudades. Bueno, entonces, como hacemos siempre, luego terminamos la grabación y la compartimos en el canal de YouTube y también la subimos al campus el link para que tengan acceso a esta clase. Si tienen alguna duda, yo me quedo unos segundos más, unos minutos más acá concentrado, conectado, perdón, está haciendo otra cosa. Y les recuerdo entonces lo de los equipos, terminen de conformar los equipos para las actividades grupales del foro, y las notas serán entonces la próxima semana, las notas del primer examen. Bueno, entonces, sin más. Bueno, gracias, profe. Me Hasta despido. acá llegamos. Bueno, Muchas gracias, profe. adiós, que estén bien. Adiós.